Saludos amigos, cunde la preocupación, ¿verdad? Cunde la preocupación puesto que básicamente está ocurriendo lo peor posible. Las cosas se van aclarando dentro de su clima general de confusión, ¿verdad? Pero digamos que por mucha confusión que haya, y la hay, digamos que es imposible no ver que esto tiene una resolución mmm, que no va a poder ser bonita, vamos a decirlo así, ¿verdad? Así que venga, vamos directamente al meollo. Aquí tenemos Kamala Harris o mini primarias. ¿Se dan cuenta, verdad? Es decir, lo que ha ocurrido en realidad ha sido un golpe de Estado. Lo que pasa es que, bueno, no se puede llamar así, no se le puede llamar así porque si no va a cundir el pánico, ¿verdad? Pero como ven, ya están preparando, ya están preparando disimulos para hacer parecer esto lo que no es, para hacer parecer esto normal cuando no lo es. Los demócratas debaten sobre cómo proceder ante la renuncia de Biden. ¿Cómo proceder? ¿Cómo van a proceder? ¿Cómo van a proceder si eran precisamente dentro del ámbito demócrata, dentro del Partido Demócrata, quienes precisamente clamaban por esa salida de Biden? Pero una salida que se producía después de las primarias, como si el estado de Biden fuese una cosa que ocurriera de la noche a la mañana. El presidente ha respaldado en su carta la candidatura de la vicepresidenta. Sin embargo, ya lo dijimos en su momento, hubo rumores que incluso llegaron a salir en medios estadounidenses acerca de que Biden en realidad no estaba dispuesto a apoyar a Kamala Harris. Después de repente todo cambió, salió la cartita, todos felices, todo muy bien. Todo muy bien, pero es en realidad un golpe de Estado. Es decir, aquí quien quiera que entienda y ya está. Aunque hay voces autorizadas en el partido que abogan por la celebración de unas primarias express. Ah, bueno, si son express entonces ya es democrático, ¿verdad? Es tremendo esto, es tremendo. Y está en vinculación, digamos, con también, si hay necesidad de hacer parecer que la situación política en Estados Unidos es normal, también es necesario hacer parecer que lo que ocurrió con Donald Trump también fue normal. Es decir, bueno, a ver, es Estados Unidos, ¿no? Los tiroteos ocurren. Y bueno, era simplemente un loquito suelto que decidió disparar al candidato, a Donald Trump, y ya está, no hay que sacarle más hierro al asunto. Bueno, pues resulta que Larry Johnson, que después de todo es estadounidense y como no está familiarizado con las armas, resulta que se ha puesto a experimentar y ha experimentado un tiroteo a la mitad de la distancia del que se produjo en ese meeting en el que resultó herido Donald Trump, y a la mitad de la distancia concluyó que es imposible que Thomas Crooks no recibiese ayuda. Bueno, de hecho él dice, estoy seguro de que Crooks estuvo durante un tiempo, en los días o semanas antes del intento, haciendo eso que ellos llaman el zeroing de su rifle, es decir, calibrándolo adecuadamente para poder llevar a cabo ese tiro certero, puesto que en realidad el tiro que hirió a Trump era un tiro certero, solo que Trump justo giró la cabeza en el momento adecuado y no se produjo la fatalidad, pero el tiro era bueno. Entonces, con el rifle de su padre, fíjense. Es decir, se nos quiere hacer creer, básicamente, que Thomas Crooks tomó el rifle de su padre y en un arrebato de locura simplemente se subió a un tejado, disparó y ya está. Cuando en realidad Larry Johnson demuestra aquí que eso es poco menos que imposible. Es decir, tuvo que haber recibido entrenamiento para calibrar adecuadamente ese rifle. Tenía que conocer la zona, tenía que saber además calibrar el rifle en relación a la distancia que iba a haber, la distancia adecuada, y solo después de todo este trabajo, digamos, podría ser verosímil que hubiese, digamos, un tirador que, de hecho, digamos que los otros tiradores, los francotiradores de la policía, básicamente estaban esperando a que terminara el trabajo. Esta es la tesis, ¿vale? Estarían esperando a que terminara el trabajo para después abatirle. Entonces los muertos no hablan y aquí paz y después gloria. Después venimos con cosas como lo de las primarias express y todo funciona normalmente y estupendamente. Así que
si todo esto es cierto, y realmente lo parece, entonces digamos que esto no ha terminado y Donald Trump sigue siendo, digamos, un objetivo que debe ser eliminado. Si es que todo esto es cierto, insistimos. En cualquier caso, la versión oficial no casa tan poco como la versión oficial acerca de la renuncia de Biden. Esto nos lleva a otra cuestión, y es que ocurren cosas de forma simultánea a todos estos eventos. Ocurren muchas cosas, no solo lo que ya hemos destacado de la derrota, por lo demás aplastante, de la OTAN en Ucrania, por mucho que la propaganda nos quiera vender otra cosa, ocurren cosas de extrema gravedad. Aquí tenemos la desclasificación de los documentos relativos a ciertas cuestiones en torno a la modificación genética de virus de animales que mediante ciertas modificaciones podrían eventualmente infectar a seres humanos. Es decir, podrían ser activos, digamos, dentro o fuera, o mejor dicho, de su ambiente natural, puesto que en realidad esos virus no serían naturales, sino que estarían artificializados, ex professo. Entonces lo que tenemos aquí, este documento en concreto, es el rechazo por parte de una agencia gubernamental estadounidense de un proyecto que consistía precisamente en eso. Y se expone ahí las razones, entre ellas se aduce la extrema peligrosidad de semejante experimento. Y en concreto se dice que uno de los principales problemas sería cómo evitar que eso no resultase, digamos, en una extensión dentro del medio ambiente, sin más, con consecuencias imposibles de prever. Entonces, hace 4 años ocurrió algo, ¿verdad? Y ahora sabemos que por esos años se hacían cosas que encajan con lo que ocurrió hace 4 años. Y ustedes tendrán que sacar las conclusiones. ¿Qué es lo que ocurrió hace 4 años? Hace 4 años y unos meses. Ocurrió algo, ¿verdad? Pues ahora, si se atan cabos, 4 años después, resulta que los datos nos van dando cierta información que, insistimos, cada cual puede verlo de manera normal, lo que pasó hace 4 años fue casualidad y punto, caso cerrado, de acuerdo, vale, pero no es eso lo que dicen las evidencias. Las evidencias indican otra cosa. Y esto nos lleva también, a su vez, a la cuestión de la Rand Corporation. Ustedes están empezando a enviarnos información, se lo agradecemos y aprovechamos para compartirla y comentarla, especialmente comentarla y contextualizarla. En este caso, efectivamente, un puente para Ucrania para que entre en la OTAN. Claro que sí, un puente para Ucrania para que entre en la OTAN. Se dan cuenta de que todo va casando paso a paso con los diferentes elementos, digamos, de lo que parece todo una suerte de acumulación de casualidades, que por casualidad, a su vez, ¿verdad?, acaban dando resultados que, sin embargo, digamos que tienen la manía de beneficiar siempre a los mismos, básicamente. Entonces, dentro de precisamente de ese matiz acerca de la cuestión ucraniana dentro de todo este contexto, cabe destacar cómo efectivamente en la Rand Corporation y en otros ámbitos también, pero en este en concreto, lo que se hace es claramente, sin ambajes, decir que, en resumidas cuentas, se trata de hacer creer a los rusos que lo que se pretende en Ucrania es otra cosa, para en realidad hacer que de hecho acabe entrando en la OTAN sin que los rusos puedan hacer nada al respecto. Es decir, con subterfugios y jugando a este juego. Por eso hemos hoy elegido estas noticias y por eso estamos dando este enfoque, utilizando todos los subterfugios y haciendo creer que lo anormal es normal y que los rusos se lo tragan. Una vez que se lo hayan tragado, ya resulta más fácil seguir dando los siguientes pasos en pos del objetivo. Y el objetivo, obviamente, es la destrucción de Rusia, al menos en su presente configuración, o al menos, digamos, que se produzca algún tipo de golpe interno o lo que sea para que Rusia pase a colaborar. Es así. Entonces, lo que tenemos en realidad en este artículo de la Rand Corporation, que no es nuevo, en otras ocasiones también hemos colocado artículos de esta organización, de este think tank, como lo llaman, y de otros,
siempre es lo mismo. Básicamente, entre ellos debaten clara y abiertamente, digamos que las sutilezas del juego. Es decir, ellos dicen, bueno, no, pero es que Ucrania es un Estado soberano. Buscan algo que los rusos puedan tomar. Pues, por ejemplo, supongamos que los rusos aceptan que Ucrania es un Estado soberano. Entonces ellos dicen, entonces tiene derecho a decidir de manera soberana. Entonces tiene derecho a introducirse, por ejemplo, a adherirse a la UE, por ejemplo, a la Unión Europea. Ay, amigo, pero resulta que la Unión Europea está vinculada a la OTAN. Una vez que esté vinculada a la OTAN, ya resultaría más fácil, y por eso estuvieron firmando, por cierto, acuerdos bilaterales por aquí y por allá, resultaría más fácil que paso a paso, elemento a elemento, casualidad a casualidad, acabe, digamos, haciéndose inevitable que Ucrania entre en la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Y así van haciendo los pasos uno a uno, siempre de la misma manera, siempre dentro del mismo contexto caótico. Por eso aquello de orden a través del caos. Bueno, orden, lo que ellos llaman orden. Y esto nos lleva a un artículo de 2018, con motivo del centenario de esa obra, La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler. Alguien nos puso un comentario en YouTube, le agradecemos la referencia y hemos aprovechado, hemos buscado algo de información y hemos dado con este artículo, un artículo que no tiene desperdicio. Insistimos, 2018, en el centenario de esa obra. ¿Qué pasa? En 2018 se suponía que todo estaba estupendamente, ¿verdad? No había aquello que ocurrió hace 4 años, aquella enfermedad, ¿verdad? Todo estaba bien. Bueno, el malvado Putin ya había invadido Crimea, ¿verdad? Eso estaba mal. Y no acababa de caer Siria. Uy, eso sí que estaba muy mal. Pero por lo demás todo estaba estupendamente bien. Todo estaba perfecto. Sin embargo, unos pocos años después, fíjense ustedes cómo cambiaron las cosas. Pero al volver a la vista atrás y revisar lo que se decía entonces, ahí es donde tenemos ciertos elementos que sí que nos ayudan y mucho a hacernos una idea adecuada de qué es lo que realmente pasa y por qué. El libro del filósofo e historiador alemán Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, publicado en el verano del 18, hace justo un siglo, obtuvo inmediatamente un enorme éxito. En esta obra Spengler describía la desilusión que afligía a toda Europa y expresaba la convicción de que los ideales centenarios que inspiraron al viejo continente no sobrevivirían inalterados tras la Primera Guerra Mundial. Puro sentimentalismo, sentimentalismo en vena, ¿se dan cuenta? Sentimiento, 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 ideales, 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 pero no nos dicen ni uno solo de esos ideales, solo nos dicen lo que nos dicen. Al conmemorar un siglo de la publicación de este libro es necesario señalar que a pesar de los enormes cambios que el mundo ha experimentado, el intenso pesimismo cultural persiste todavía hoy en las sociedades occidentales. Pero bueno, ¿pero qué pesimismo cultural? ¿Pero de qué habla este señor? ¿Qué puede estar ocurriendo aquí? Publicado meses antes de la firma del armisticio, que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial, La decadencia de Occidente señalaba el profundo estado de desmoralización, desorientación y pérdida de confianza imperante entre las élites europeas. Bueno, eso de las élites europeas hay que entender lo que se dice aquí, ¿verdad? Aquí hay que traducirlo por títeres. Títeres, gente desnortada, gente que no acababa de entender qué es lo que realmente estaba pasando, y si no acababa de entenderlo es precisamente desmoralización, desorientación y pérdida de confianza. Ya hemos visto esto aquí. Ya hemos visto, recordarán, cuando veíamos a Yuri Bezmenov, ¿verdad? Y cómo nos explicaba los diferentes pasos en la transformación de una sociedad y cómo la desmoralización era uno de los puntos clave. La desorientación la hemos estado viendo hoy, la acabamos de ver. La desorientación se lleva a cabo mediante este caos aparente de cosas que son casuales. No, pero usted no le busque 3 pies al gato, deje estar, eso es casualidad, no pasa nada, y pérdida de confianza. Y este artículo mismo es de eso de lo que nos habla, pérdida de confianza. Todo sentimentalismo y una sensación fatal de que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, no hagan ustedes nada, da igual. Nihilismo, acaba
derivando en nihilismo. ¿Recuerdan cuando hablábamos también, al analizar aquí, a Carl Schmitt y a Leo Strauss, y cómo, en concreto, Leo Strauss hablaba del nihilismo alemán? Fíjese que este señor que escribió esta obra es alemán y está hablando de Alemania. Y cómo Strauss nos hablaba del nihilismo alemán. ¿Se dan cuenta? Entonces seguimos leyendo. Se cita a Gorky, ¿verdad? El ruso Gorky, que decía que Europa se había suicidado ya en el año 17. Claro. La razón principal por la que el lamento de Spengler por la decadencia de Occidente se convirtió en tema de conversación habitual en los salones europeos fue su forma tan contundente de describir el sentimiento generalizado de fin de una época, que afectaba a las élites europeas. Y dale con las élites europeas. Las élites europeas son las que implementaban desmoralización, desorientación y pérdida de confianza. Y aquí no nos chupamos el dedo. El que escribió esto es un inglés, todo se ha dicho. Élites europeas. El ambiente intelectual que prevaleció a partir de 1918, en la etapa de entreguerras, comenzó a aceptar que todos los escritos cargados de fatalidad que apuntaban a la decadencia europea eran evidentes por puro sentido común. Fíjense que aquí no se dice realmente nada, no se habla de principios, no se habla de... no hay análisis, no hay más que puro sentimentalismo. Sentimiento, sentimiento y sentimiento. Más tarde, en el año 36, el sociólogo Wirth describía muy bien este ambiente intelectual al señalar la extensa literatura que hablaba del final, la decadencia, el ocaso o la muerte de la civilización occidental. Sí, todo eso está muy bien. Aquí también hablamos de colapso, pero no paramos de insistir en las causas de ese colapso, en las características, y las analizamos. Aquí, en cambio, no se hace nada de eso. Spengler reflejó este sentimiento de fin de época mediante una teoría que representa la historia como una serie de ciclos en los que cada civilización llega a su límite y todas las gaitas para darle cierto toque de credibilidad a toda esta auténtica diarrea, si nos permiten la expresión. Pero atención, porque a partir de aquí la cosa se pone ya más interesante. Las élites europeas pierden la confianza en sí mismas. Ay, pobrecitas las élites europeas. ¿De quién estarán hablando? Obviamente no de los que implementaron la desmoralización, desorientación, ¿verdad? Y todas estas cosas. Obviamente de lo que se trata de hablar aquí dentro de ese ambiente de sentimentalismo es precisamente de aquello que fomenta ese desorden generalizado, ese desorden de las mentes. Es decir, que no haya lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, que no haya un mínimo de seriedad y de claridad que mediante un análisis busque las causas para así poder inferir adecuadamente las consecuencias. En aquel entonces Spengler, como muchos de sus pesimistas colegas, asociaban la decadencia de Occidente al auge de las masas. Y bueno, aquí ya entramos en una historia que en realidad, por supuesto, aquí no se va a hacer mención de ello, ya se lo decimos, hemos leído todo el artículo y no hay nada que rascar. Aquí de lo que se trata en realidad es de consenso, pero en ningún momento se menciona. Y el consenso se fundamenta antes que nada en lo que aquí, en este artículo, llaman élites. Es decir, en esos títeres, en los diferentes puntos, no solo político, también económico, también social y también cultural. Esos diferentes títeres que colocados mediante un buen sueldo, ¿verdad?, un carguito, una institución o algo así, básicamente lo que hacen es lanzar la red, esa superestructura que pueda atrapar a todos esos peces, todos esos ciudadanos, ¿verdad?, que consensúen aquello que es necesario consensuar. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora mismo y por eso precisamente hacemos este análisis. Es decir, ¿qué es lo que ahora las masas deben consensuar adecuadamente? Ya lo hemos dicho, pero lo repetimos y les invitamos a ustedes a la reflexión. Lo que las masas parece que deben consensuar ahora mismo, ¿verdad?, es que los rusos son malos, los chinos son malos, los islámicos son malos y que no se puede permitir que Ucrania caiga porque eso implicaría que los malos tomarían el timón del barco. Y fíjense el contexto, estamos hablando de la civilización europea. ¡Ay, que se perdió! Pobrecitos, vamos a llorar.
Releyendo los escritos de Spengler y de otros pesimistas culturales del periodo de entreguerras, resulta evidente que su obsesiva hostilidad hacia las masas era la expresión sublimada de un problema mucho más profundo, su incapacidad para afrontar su propia pérdida de fe en la civilización occidental. ¿Y qué fe se supone que perdió el señor Spengler? ¿Qué civilización occidental? Porque en 1918 esa civilización occidental estaba plenamente operativa y consistía en lo que consiste lo que tenemos ahora 100 años después, 106 años después. Y perdió la fe el señor Spengler. Es muy interesante todo esto. Su fijación con las masas funcionaba como una transferencia psicológica, evitaba tener que aceptar su propia incapacidad para apoyar y defender los ideales y el legado de su civilización. Incapacidad para apoyar y defender los ideales y el legado de su civilización. Vaya con el señor Spengler. ¿Será que el señor Spengler sencillamente estaba llamando la atención acerca de que algo se había perdido y que ese algo que se había perdido era en realidad el recuerdo ya lejano de lo que había antes y que había sido devorado ya en aquel entonces, en 1918, por lo que había ahora y que de hecho ni siquiera era capaz de analizar adecuadamente, de buscar sus causas auténticas, puesto que ya no era posible, ya no era factible llevar a cabo, digamos que una diagnosis, una auténtica diagnosis de qué es lo que había pasado a nivel psicológico, ya que se habla aquí de transferencia psicológica. ¿Qué es lo que realmente había pasado en Europa para que se implementase la monstruosidad que, vamos a leer más adelante, se implementó en la propia Europa? Este sentimiento se extendió de manera especial entre las clases altas, como señaló McNeill. Las clases altas educadas parecían percibir que en lugar de progresar la civilización se estaba derrumbando a su alrededor con una rebelión de las masas en su propio país y una creciente inquietud de los nativos en los imperios ultramarinos. Lo que pasaba en aquel entonces, y que llamó la atención también de Spengler y de otros intelectuales alemanes como Ernst Jünger, es sencillamente que la vida había perdido sentido, y había perdido sentido porque ya no era posible establecer una vida digna. Ya no era posible en aquel momento, en aquellos ambientes urbanos de aquella Alemania, especialmente los ambientes urbanos. De hecho, Jünger es de los que opta en sus reflexiones por huir, escapar de ese tipo de condicionamiento. Por poner un ejemplo, Spengler va a ir en la misma línea, obviamente, y muchos otros intelectuales de la época van a hacer el mismo tipo de llamamiento, aunque al mismo tiempo se ven incapaces de hacer nada, puesto que ya ven que es demasiado tarde. Es decir, a principios del siglo XX ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Fíjense que por esa época teníamos a San Pío XII, ¿verdad?, haciendo sus esfuerzos en contra del modernismo. Pero ya se supo lo que vino ocurriendo después. A pesar de todos esos esfuerzos, era ya demasiado tarde y la cosa acabó derivando por donde derivó. Se perdió por completo lo poco que quedaba de tradición auténtica y, mediante toda esta nube de sentimentalismo que se nos presenta en este artículo, se nos trata de convencer que los pocos que vieron que algo estaba pasando estaban equivocados y que en realidad no pasaba nada. O peor todavía, que lo que pasaba era natural. En efecto, las clases dominantes habían perdido la confianza de su propio estilo de vida y en lugar de asumir el control de la situación, simplemente aceptaron el traspaso del mando. Este aspecto fue identificado por Ortega y Gasset, etcétera, etcétera. Si el europeo se habitúa a no mandar él, bastará generación y media para que el viejo continente y tras él caiga en la inercia moral, en la esterilidad intelectual y en la barbarie omnímoda. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera ocurrió todo eso? Ortega y Gasset es otro de esos intelectuales que al menos vio que algo estaba ocurriendo. Algo grave estaba ocurriendo, algo profundo. Ahora bien, ¿era algo nuevo? No. Recordemos a otro intelectual inglés, solo que un poco anterior, ¿verdad? Oscar Wilde, el cual, bueno, en sus obras dejaba bien claro cuál era la auténtica situación de la sociedad victoriana, que en este artículo pretenden convencernos de que todo estaba perfecto, cuando no estaba precisamente perfecto. Aquello era una porquería asombrosa, era una perfecta apariencia por fuera, pero por dentro la podredumbre. Y recordemos la obra de Wilde, el retrato de Dorian Gray. La podredumbre era inimaginable.
Los problemas a los que aludía Spengler y mucho más elocuentemente Gasset han de entenderse como una especie de derrumbe moral. Fíjense cómo el análisis que se hace en este artículo es siempre sentimental y no solo pasa que las masas, ¿verdad?, ya no tienen moral. Eso es lo que pasa. Y el resto no pasa nada. Para muchos miembros de las clases dominantes, la Primera Guerra Mundial no representó solo un revés material o una catástrofe militar, también la aniquilación de una forma de vida. Ya, pero no nos explican qué forma de vida es esa. Y sigue así la cosa. A pesar de la recuperación en Francia, de Alsacia y Lorena, Francia cayó en un estado de parálisis política. La década de los 30 se considera generalmente como una etapa de miseria y sordidez, casi sin precedentes en la historia moderna de Francia. Esto lo decía el historiador Hughes. Y añadió que los rasgos indeseables de esta época suelen agruparse bajo el título de deterioro moral. Y dale con la cantinela, deterioro moral, sí, claro, pero ¿qué es lo que ocurrió en los años 30? Ocurrió que, fruto del crack del 29, sobrevino la Gran Depresión, ocurrió que la posguerra europea nunca fue solucionada realmente, las causas que llevaron a aquella guerra mucho menos, y recordarán cuando hicimos un vídeo precisamente acerca del historiador y economista Galbraith, cómo él, en su libro, en su famoso libro El crack del 29, dejaba bien claro, al final del libro, que en realidad aquello había sido provocado de forma artificial. Esto lo dijo Galbraith, no nosotros. Así que vayan poniendo en contexto y vayan sacando sus propias conclusiones. Incluso el Reino Unido comprendió que a pesar de su victoria sobre el papel, la guerra representó el final de la paz británica. A fines de la década de los 20, la conciencia británica de potencia imperial, de elevada moral, ya dijimos cómo veía Oscar Wilde, cómo plasmó, de hecho, de forma magistral, la elevada moral británica. Gran Bretaña perdió su compromiso con las que consideraba anteriormente sus misiones imperiales. Uy, ¿y cuáles eran esas misiones? ¿Cuáles eran esas misiones? Un imperio benévolo. Un imperio benévolo. Y entonces nos pasan a Churchill. Algo más de una década después de publicarse La decadencia de Occidente, Winston Churchill, posiblemente el mejor estadista del siglo XX, con lo cual el mejor estadista del siglo XXI suponemos que será Boris Johnson, reflexionó sobre un mundo que le resultaba difícil de reconocer. Hombre, claro, le resultaba difícil de reconocer. Nuestro amigo Churchill, el que era un niño travieso, ¿verdad? Ay, qué travieso era este niño. Mucho se podría decir del amigo Churchill, y poco bueno. Pero bueno, aquí el artículo, bueno, pues va a donde va, hace lo que hace y ya está. Churchill llamó la atención sobre la distancia que había tomado su sociedad con respecto al legado y los valores del pasado. Claro, unos valores que el amigo Churchill ayudó a perpetuar, ¿verdad? Unos valores muy buenos. Pero Churchill tuvo un gran mérito, otro más, al reconocer que lo fundamental es no renunciar a los valores que sustentaron la civilización europea sin antes luchar. Sin antes luchar, ¿por qué? ¿Por el sentimentalismo? ¿Luchar por qué? Ese es el problema. Y seguimos con el mismo problema, ¿eh? Porque fíjense que nos están diciendo que el malvado Putin nos va a atacar, que en cuanto termine con Ucrania va a venir a por nosotros. Hay que luchar por Europa. ¿Pero por qué exactamente? ¿Por qué? No nos dicen absolutamente nada. Es decir, hay que volver al principio de este artículo y fijarse en los tres términos que son realmente clave: desmoralización, desorientación y pérdida de confianza. Es decir, una vieja historia que perpetúa sus viejos métodos a día de hoy. Y por eso hemos visto, y lo repasamos ahora para que lo vean con perspectiva, hemos visto qué es lo que pasó en Estados Unidos, es un golpe de Estado, ahora lo maquillan con eso de unas primarias express. En las primarias a quien eligieron fue a Biden y ahora no hay ninguna intención de hacer primarias, o si acaso que sean express. El tiroteo a Donald Trump, según Larry Johnson, experto en rifles y armas y cosas de estas, no pudo ser llevado a cabo sin ayuda profesional.
¿Qué pasó hace 4 años? Resulta que ahora documentos desclasificados nos demuestran que se jugó al jueguecito de los virus de otras especies, de especies animales, que saltan a los seres humanos con consecuencias que aquí mismo, en este mismo documento, se dice que son demasiado peligrosas como para tener en cuenta. De hecho, aquí se deniega un proyecto en concreto, pero no sabemos qué pasaría con los otros proyectos o qué pasaría con otras agencias gubernamentales estadounidenses o privadas, o algunos intereses privados. No se sabe si realmente se llevó a cabo el experimento. Algo pasó, ¿no? Algo pasó. Y lo mismo con la corporación RAND y el R con que Ucrania tiene que entrar en la OTAN. Ucrania no puede caer, lo dijimos en este canal desde el principio y lo saben, consta ahí. Ucrania no puede caer de ninguna manera para los intereses occidentales, de ninguna manera. Y entonces se hace todo esto. ¿Y a dónde lleva todo esto? Pues lleva desmoralización, desorientación y pérdida de confianza. Ahí es a donde lleva. Y es una cuestión histórica. Es una cuestión que lleva ocurriendo mucho más tiempo del que estamos dispuestos a asumir. Pero volvamos con Winston Churchill. Algo más de una década después, posiblemente el mejor estadista del siglo XX. Hay que repetirlo, porque esto es grandioso. Pues con Churchill pasábamos a diferencia de los fatalistas que teorizaron la decadencia de la civilización, fatalistas. Fíjense, quien les está hablando es un fatalista. Aquí no pasa nada, aquí todo está bien. Lo que pasa es que las masas son inmorales, ustedes son inmorales. Todo está bien, todo está bien. Hay que ser fatalista, hombre. Churchill afirmó que la defensa de estos valores no era una causa perdida. Ay, aún hay esperanza, amigos. Ganamos la Eurocopa, ¿verdad? Aquí en España ganamos la Eurocopa, sí que hay esperanza. No es una causa perdida, no. Tengamos confianza en los Borbones. Tengamos confianza en la democracia. O en la Unión Europea. Ahora que vuelve von der Leyen, ahora sí que lo va a hacer bien. Ahora ya, antes lo hizo mal, pero ahora ya aprendió, ¿no? Entonces esos asuntillos con la farmacéutica Pfizer no deben ser traídos a colación, no sean ustedes malos. Todo va a estar bien, todo está bien. No sean fatalistas. En su conferencia de 1965, Hannah Arendt aludió a la reflexión de Churchill sobre la desaparición de esos valores que antes parecían permanentes. Arendt señaló que sin ser muy conscientes de ellos, los valores morales que ayudaron a las personas a distinguir el bien del mal se habían derrumbado casi de la noche a la mañana. Y no se sabe por qué. Y no se sabe por qué. ¿Por qué se habrán derrumbado los valores? Como para no reírse. La pérdida de esa estructura moral inspiradora de la civilización occidental. ¿Cómo? La pérdida de esa estructura moral inspiradora de la civilización occidental. No, amigo. No, amigo británico que escribe artículos acerca de autores de hace un siglo que ni quiere usted entender, ni tampoco puede. No, amigo, la civilización occidental, la que es digna de ese nombre, no es una estructura moral ni lo fue nunca. Fueron una serie de principios tradicionales, expresos, aplicados, y que dieron como resultado la cristiandad. De estructura moral, nada. Estructura moral es el juego al que juegan ustedes, para echarle la culpa a la masa. La masa tiene la culpa. Hay que reducir la población mundial, hombre, ya. ¿Qué preocupaba a Arendt? Sí, Arendt estaba muy preocupada, sin duda. ¿Continúa siendo un problema en la actualidad? ¡Ay, amigo! ¡Ay! Es que ustedes continúan siendo un problema en la actualidad, amigos. Ustedes tienen la culpa de todo. Se diría que las instituciones creadas por la Unión Europea constituyen un intento de acomodarse al ambiente moral y al sentimiento de decadencia que tan trágicamente evocaba Spengler. Bueno, o sea que esa es la función de la Unión Europea. Un intento de acomodarse al ambiente moral y al sentimiento de decadencia. Ah, bueno, pues entonces von der Leyen es la persona ideal. ¿Quién hay más moral que la señora von der Leyen? ¿Y quién es más decadente? ¿O quién más puede inspirar un sentimiento de decadencia que la señora von der Leyen?
Ay, y al menos en cierto sentido los líderes de la Unión Europea perciben la amenaza a su forma de vida en unos términos que no son muy distintos a los de Spengler. Claro. Perciben, los líderes, perciben la amenaza a su forma de vida en unos términos, pero si la amenaza es Putin. Entonces, Spengler, ¿qué era? Un anti-Putin también. Sin embargo, al contrario que Churchill o Arendt, que se encontraban profundamente comprometidos con la recuperación de los valores de la civilización europea, el establishment de la UE simplemente quiere olvidar estos valores. Ay, una razón por la que destilan tanto odio hacia ese tipo de partidos es porque consciente o inconscientemente algunos de estos movimientos intentan reconectarse con el legado europeo del pasado. Quieto, parado, estamos hablando del 2018, este artículo es del 2018. ¿Y no están ustedes notando un tufo de extrema derecha aquí? No se está blanqueando aquí lo que se supone que es tufo de extrema derecha. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí al final? Tanto odio hacia ese tipo de partidos. Consciente o inconscientemente, intentan reconectarse con el legado europeo del pasado. ¿Cuál legado? El de la moral. ¿Cuál legado? El del sentimentalismo. El de Churchill. ¿Cuál legado? Ese es el problema con Orbán. Por eso mencionábamos esta cuestión caballo de Troya. No consideremos que Orbán esté haciendo las cosas mal, al contrario, ya lo dijimos en el canal. El hecho de que abogue por la paz, eso siempre está bien. Esa no es la cuestión. La cuestión es ¿por qué vía va? ¿Y esa vía está prevista o no está prevista? En un artículo de 2018 parece que sí que estaba prevista. Fíjense en el contexto. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Y lo que es más importante, y con esto concluimos. ¿Cuál es el legado europeo del pasado? ¿Cuál? ¿De cuál legado hablamos? ¿De la cristiandad, de la civilización auténtica, de los principios no morales, principios que derivan, no, cuya esencia misma, cuya fuente misma está en el conocimiento, en el origen mismo? ¿O legado europeo del pasado, de ese sentimentalismo de un imperio británico bonachón y simpaticón, que lo único que quería era moralidad para todo el planeta? Y Orbán y todas estas extremas derechas, ¿en qué línea van? Cuando decimos Orbán es sionista o algo así, no queremos meternos en politiqueos que no nos interesan en absoluto. Lo que queremos decir es, ¿cuáles son los principios de Orbán? ¿Cuáles son los principios de esa extrema derecha? Le Pen, Vox o la Meloni, o todos estos que nos dicen. ¿De qué legado hablamos? Quizá de lo que estamos hablando después de todo, ¿verdad?, es de lo que nos habla la Rand Corporation, del imperio, de mantener el imperio a cualquier precio. Y si para eso hay que abrir un nuevo capítulo en el que volvemos al Churchill y aquellos valores, reinterpretamos lo que nos dice Spengler o otros intelectuales de la época, y le damos una buena mano de pintura, ¿verdad?, quizá podamos seguir con el chiringuito unos pocos años más. Esto es lo que tenemos. Así es como debe interpretarse todo lo que está ocurriendo. Entre otras cosas, la reciente renuncia de Biden, renuncia express, ya que hablan de primarias express, habría que hablar de renuncia express, y veremos qué es lo que inventan a partir de ahora, puesto que hay que tener muy en cuenta esta deriva de extrema derecha, esta deriva hacia los valores, pero eso sí, para mantener un legado europeo que se reduce a una simple palabra: imperialismo. Es decir, volver a la misma gaita de siempre, pero eso sí, con vestiditos muy chachis, como si esto fuera una feira franca, una feira medieval, ¿verdad? Ay, qué paciencia hay que tener, amigos. En fin, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Gracias por adelantado, sigan enviándonos información, es de hecho una ayuda muy grande. Aquí la comentamos, hacemos el análisis, miramos sus comentarios, sus aportes, y vamos a tratar de hacer un esfuerzo colectivo para tratar de llamarle a las cosas por su nombre y que no nos tomen el pelo, porque realmente esto es toda una operación de enésima tomadura de pelo y no puede ser. Debemos tener un mínimo de seriedad, debemos atenernos a un mínimo de principios, algo
que de verdad es civilización y que es el único legado europeo, de donde sea, que estamos dispuestos a aceptar, es decir, la verdad. Lo dicho, gracias y nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande.